por estar conmigo este día. Gracias porque decidiste estar conmigo y aprender juntos la palabra de Dios. Bueno, estábamos hablando en el programa anterior sobre el poder de conocer tu identidad. Hablábamos de la historia cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos que quién decía la gente que era Jesús. Yo creo que estamos ahorita en un tiempo donde si nosotros le preguntáramos a la gente ¿quién es Jesús?, recibiríamos muchas respuestas diferentes. Y es lo mismito que recibió Jesús de parte de sus discípulos cuando les preguntó ¿quién dice la gente que soy yo? Le empezaron a decir, unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres un profeta de Dios. Y él les pregunta a ellos directamente, a sus discípulos, y les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro vimos que contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Compartíamos que esa es la revelación más grande que uno puede recibir. Y esa revelación viene directa del Padre a la vida de uno. Nadie, porque Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no lo sabes, Pedro, porque un ser humano te lo dijo. Esto te lo ha dicho mi Padre que está en el cielo. Él es el que te ha dado la revelación de quién soy yo. Y luego Jesús le dice, y yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres, y yo también te digo a ti que eres Pedro. Esa palabra Pedro, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y el versículo número 13. Estamos leyendo del versículo 13 al versículo 20. Pero aquí donde dice, donde Jesucristo le está respondiendo a Pedro, una vez que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice a él, y yo también te digo. Lo encontramos en el versículo 18 de Mateo 16, capítulo 16. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero me quiero regresar un poquitito atrás. A mí me gusta mucho ir y ver algunas palabras que significan en el idioma original. Hay veces que entiendo cosas que no había entendido simplemente al leerlo en español. Y encontré algo en el original que me llamó mucho la atención. Mira, aquí cuando en el versículo 16, bueno, voy a leer desde el principio, ¿ok? Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 16, donde dice, respondiendo Simón Pedro dijo. Me fui al original para ver qué quería decir la palabra Simón. Simón. Y Simón quiere decir escuchar inteligentemente. La palabra raíz de Simón es Shamá. Ese es de donde viene Simón, de Shamá. Y Shamá significa escuchar inteligentemente. Escuchaste atentamente, obedeciendo.
Vean aquí lo que le dice. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Aquí es donde le dice solamente Simón, en el versículo 17. Cuando le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón. Le estaba diciendo, bienaventurado eres, has escuchado inteligentemente, has escuchado con atención, has obedecido a lo que has escuchado. Todo eso Jesús le dice cuando le dice, bienaventurado eres Simón, has escuchado de una manera inteligente. Cuando nosotros respondemos a una palabra que el Padre nos ha dado, estamos escuchando inteligentemente, estamos escuchando con atención, estamos escuchando listos para obedecer, estamos siendo obedientes en lo que hemos escuchado. Entonces Jesús así le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso decíamos que era entre paréntesis, ¿verdad? Que dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, entre paréntesis, le dice a Pedro, eres bienaventurado, Simón. Y luego le dice, y yo también te digo a ti. Tú dices que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora yo te digo a ti, escucha, tú eres Pedro. Esa palabra Pedro significa, en primera es un sustantivo y es masculino. La palabra es Petros. Pedro en el original es Petros, sustantivo masculino, que significa piedra. Una piedra tan pequeña que puede ser hallada a lo largo del camino. Eso es lo que Jesús le dice cuando le dice Pedro. Le dice, tú eres una piedra chiquita, una piedra pequeña que un hombre puede agarrar y aventar. Eres una piedra pequeña, es lo que le responde Jesús. Eres una piedra que puede ser encontrada en el camino. Ese es el nombre de Pedro, lo que significa en el original. Y Jesús le dice, y sobre esta roca, ¿ok? Tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña, tú eres Pedro, piedra pequeña que encontramos en el camino, que se puede tomar, aventar, llevar a cualquier lugar, una piedra que puedo mover para donde yo quiera. Tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca, ¿ok? Esa palabra roca en el original es Petra, ¿ok? Este es un sustantivo y es femenino. Pedro es Petros, masculino, sustantivo masculino. Roca es Petra, femenino. Son dos palabras diferentes las que Jesucristo está usando aquí. Ahora, esta roca a la que Jesucristo se está refiriendo es una roca grandísima. Es una piedra gigante. Es una masa de roca conectada, muy diferente a Petros. Petra es diferente a Petros. Petros es una piedra pequeña que puede ser levantada, movida a cualquier lugar. Petra es una gran masa de roca, es algo grande. Es como un acantilado, puede ser hasta un tipo montaña, es algo gigante, Petra, roca. Y esta roca puede ser formada de muchas rocas pequeñas, que al último todas se juntan y forman una piedra, una roca enorme. Pero esta roca, como digo, es diferente a la piedra. Es diferente Petra a Petros. Estoy
Aquí marcando la diferencia, porque un gran segmento de los cristianos creen que Pedro y roca es lo mismo. Y no es lo mismo, es diferente. Como dije, Pedro es masculino, Petros, y roca es femenino, Petra. Petros es una roca chiquita, movible, una piedrita que encuentro en el camino. Y Petra es una roca gigante, inmovible, ¿ok? Y Jesucristo le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refería aquí Jesús? ¿A qué le llamó él roca? A la revelación que Pedro había recibido de quién era él y de quién era él. La revelación que Pedro recibió, a la cual Jesús le está llamando roca, a esa revelación, era la revelación de quién era Jesús y de quién era Pedro. Esta revelación, Pedro, que tú has recibido de quién soy yo, esta roca es inmovible. Has recibido una revelación que nadie te va a mover de ella. Vas a ser inmovible. Y aparte, como has recibido esta revelación poderosa, contra esta revelación, contra esto que tú has recibido y entendido de que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra esta revelación que has recibido, Pedro. Las puertas del Hades no pueden en contra de esta revelación. Cuando Dios te dice algo a ti directamente, no hay nada en este mundo que te pueda convencer de lo contrario. La revelación que tú recibas directamente del Padre, esa revelación nada ni nadie te la podrá robar, porque has escuchado con inteligencia, has escuchado con atención, has escuchado completamente decidido a obedecer, porque has escuchado de parte del Padre. Y dice, de esa revelación, las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer. Ahora, esas puertas, me fui a revisar también qué quería decir con puertas. Y dice que es una puerta grande, un portón de entrada a una ciudad o a una fortaleza o castillo. Entonces imagínate qué tipo de puerta está hablando. Es una puerta grande, una puerta fuerte. No es una puerta común y corriente de una casa, no, esta es una puerta de una fortaleza, de un castillo. Dice, típicamente se refiere a la gente saliendo a través de ella, enfocándose en lo que procede de ella. Entonces en sí, lo que no va a poder en contra de esa revelación que has recibido, en este caso en esa revelación que Pedro recibió de quién era Jesús, dice, lo que sale de esa puerta no puede en contra de esa revelación de lo que tú has recibido, Pedro. No podrá en contra tuya lo que sale de esa puerta. Esa puerta, o sea, esas puertas es la del Hades. Entonces te has de imaginar lo que sale de esa puerta, de ese Hades. Dice, no puede en contra tuya. Estas son puertas de la antigüedad, generalmente representando autoridad y poder. Si estamos hablando del Hades, estamos hablando de autoridades, de seres espirituales, de demonios es de lo que estamos hablando. Dice, no va a poder en contra tuya cuando tú tienes esta revelación. Es por eso que yo enfatizaba tanto en el programa anterior de lo importante es de recibir
revelación directamente del Padre. Es bueno estar juntos como ahorita. Tú estás escuchando cosas que quizás nunca antes habías escuchado y quizás a través de mí el Padre te esté dando revelación y es bueno. Pero si tú estás recibiendo hoy información, si estás recibiendo conocimiento y entendimiento, tú sigue en la palabra, tú sigue buscando hasta que te sea revelado, hasta lo que tú hayas recibido, hayas entendido, se haga vivo dentro de ti. Eso es la revelación, cuando tú sabes que sabes porque sabes. Nada ni nadie te puede convencer de lo contrario, porque tú has escuchado de parte de Dios. Esa palabra se ha vivificado dentro de ti. Y cuando eso sucede, las puertas del Hades, la autoridad, el poder, lo que sale de esas puertas, no pueden en contra tuya. ¿No es poderosa esta palabra? Como te he dicho, yo entre más leo, entre más estudio, más me enamoro de Jesucristo, más me apasiono por Él. Mi corazón es cautivado una y otra vez a través de la lectura, a través del estudio de su palabra. Bendito sea Dios. Entonces, estamos en el versículo 17, que decía, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, en contra de quien tiene la revelación. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta es también la otra parte, el beneficio de recibir la revelación por parte del Padre. No tan solo es que las puertas del Hades no pueden contra ti, sino también que te va a dar llaves. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le gustaría tener llaves del reino de los cielos? A todos, ¿verdad que sí? Pues esas llaves vienen con la revelación de Cristo Jesús. Viene con la revelación de la palabra de Dios. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué versículo tan poderoso, qué autoridad tan grande el Padre nos está dando aquí a través de la revelación de su palabra. Dice, las llaves del reino de los cielos te la voy a dar y lo que ates en la tierra. Ahora, no vamos a atar cualquier cosa, vamos a atar lo que ya ha sido atado, pero lo voy a atar en la tierra. Eso ha sido atado en el mundo espiritual. Entonces lo que voy a atar es lo que ya Dios ha atado. Simplemente mi autoridad aquí en la tierra. Yo soy un ser humano, yo soy de carne y hueso y yo soy quien tiene la autoridad aquí en la tierra para atar y desatar. Dice, y si tú tienes la revelación de Jesucristo y Él te empieza a dar la revelación de quién tú eres, vas a saber que tienes toda la autoridad y todo mi respaldo. Tienes mi autoridad en la tierra, tienes la autoridad que te da el nombre de Jesús y tienes completamente mi respaldo. Y vas a atar tú en la tierra lo que yo ya até hace 2000 años, en la muerte y resurrección de Cristo, en la crucifixión, en su sepultura, en su resurrección. Lo que yo até cuando crucifiqué a Cristo, eso tú lo vas a poder atar en la tierra, lo vas a poder hacer visible. Y lo que tú ates será atado. Y lo que tú desates en la tierra también será desatado. Y tú lo único que vas a poder desatar es lo que yo desaté en la resurrección de Cristo. Entonces atamos lo que Dios ató en su muerte, en su crucifixión, muerte, sepultura. Eso es lo que atamos. ¿Y qué desatamos? Lo que Él desató en su resurrección. Atamos la maldición, atamos la consecuencia del pecado, atamos enfermedad, atamos escasez, atamos, tenemos el poder para atar. Y para desatar, ¿qué desatamos? Sanidad, paz, gozo.
desatamos poder, desatamos abundancia, desatamos vida en abundancia. Él dice, esas son las llaves de los cielos, desatar y desatar. Y yo a ti te he dado la autoridad. Cuando tú conoces quién es Jesús, cuando tú conoces quién es Él, y tú empiezas a recibir la revelación de quién eres tú, estas son las llaves de los cielos y vas a poder atar y desatar de acuerdo a mi voluntad. ¿Sabes por qué va a ser de acuerdo a la voluntad del Padre? Porque estás renovando tu mente, porque estás transformando tu manera de pensar, la estás cambiando con su palabra, con su voluntad, conociendo. Cuando tú leas la palabra de Dios, no simplemente la leas así como está. Tienes que ponerte unos lentes, y los lentes que te tienes que poner son los lentes de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Con esos lentes, consciente de eso, es como tú vas a leer la palabra. Y a través de ese conocimiento y entendimiento es como tú vas a escudriñar, vas a estudiar la palabra. A través de ese entendimiento, a través de ese conocimiento. Entonces, cuando tú lees la palabra de esa manera, con ese conocimiento y entendimiento, y el Padre te empieza a hablar y el Padre te empieza a revelar, y tú empiezas a conocer la autoridad que tienes tú aquí en la tierra, tú vas a empezar a atar y desatar, y vas a empezar a atar y a desatar de acuerdo a su voluntad, y el Padre te va a respaldar. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su voluntad. Las cosas que van a suceder aquí en la tierra son cosas que Él quiere que sucedan. Y las cosas que no van a suceder aquí en la tierra, que tú ates, son cosas que Él no quiere que sucedan. Y vuelvo a decir, ¿qué es lo que Él no quiere que suceda? Lo que Él terminó en el cuerpo de Cristo hace 2000 años. Él terminó con la maldición por no cumplir la ley. Él terminó, nos liberó del poder del pecado y la muerte. Entonces todo eso es lo que Él va a respaldar cuando tú tomes tu autoridad y empieces a atar aquí en la tierra. Y Él te va a respaldar completamente cuando tomes tu autoridad y empieces a desatar aquí en la tierra. ¿Qué vas a desatar? El cielo en la tierra. Eso es lo que vas a desatar. El cielo en la tierra. Como nueva creación tienes todo el derecho de vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo, puesto que Dios hizo en Cristo Jesús una nueva creación. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, que somos una nueva creación. Hay una versión que dice una creación que nunca antes había existido. Somos una creación nueva que nunca antes había existido. Una creación donde el cielo y la tierra se unieron. Donde la voluntad del Padre en esta nueva creación se puede manifestar sin ningún problema. Sin ningún problema se puede manifestar. Porque Él ha acabado con el poder que tenía el pecado y la muerte. Nos ha liberado. Lo ha puesto por debajo de nuestros pies. ¿Todavía existe? Sí, todavía existe. Pero ahora yo tengo autoridad sobre eso. Lo mismo, la maldición que traía por no cumplir la ley. Jesús fue hecho maldición por nosotros al haber sido colgado en el madero. Allí Él cargó con nuestra maldición. Fue convertido, fue hecho pecado. Jesús mismo, para terminar con el pecado. Para que tú y yo pudiéramos ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso nos lo dice 2 de Corintios 5:21. Entonces Dios terminó con lo que tenía que terminar. Él hizo una nueva creación. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Y ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es conocerlo. Empezar a vivir la vida eterna aquí en la tierra. Es traer el cielo a la tierra. No traerlo porque necesitamos bajarlo. Está dentro de nosotros. Y nosotros al atar y desatar, lo único que estamos haciendo es manifestando la voluntad del Padre.
Pero como digo, este atar y desatar viene a través de una relación con el Padre, conociendo y entendiendo lo que fue hecho en nosotros y por nosotros en el cuerpo de Cristo Jesús. Esta es buena noticia. Esta es buena noticia. Por eso es que a este programa le llamamos la Casa de la Plenitud. En su muerte y su resurrección nos dio todo. Plenos, nos hizo plenos. Nada nos falta, nada necesitamos. ¿Qué es lo único que necesitamos para poder ver la voluntad del Padre aquí en la tierra? Es cambiar nuestra manera de pensar. Es lo único que necesitamos, es lo único que nos estorba, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Es por eso que no podemos ver el cielo en la tierra, porque nos estorba nuestra manera de pensar. Pero la buena noticia es que tenemos la palabra de Dios y yo sé que el Padre te ha cautivado con su palabra, te ha enamorado de ella y yo sé que tú quieres buscar y conocer para poder ser transformado y puedas cumplir con la voluntad del Padre aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad del Padre aquí en la tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es la misma para todos, que seamos sanos, completos en esta tierra, que vivamos en abundancia en esta tierra. Esa es la voluntad del Padre para ti y para mí y para todo ser humano aquí en la tierra. Esa es su voluntad. Lo único que necesitamos es decidirnos. Primero, entregar nuestra vida a Jesucristo. Y número 2, es comprometernos día a día con su palabra, aprenderla, estudiarla, a pasar tiempo en su presencia leyendo, conociendo el corazón del Padre. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Y conforme hacemos eso, vamos a empezar a manifestar el cielo aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Entonces el versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque eso es trabajo del Padre. El Padre es quien nos revela a Jesús el Hijo. Espero y que este programa te haya sacado hambre de conocer más a tu Padre. Y si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que allí donde estás simplemente abras tu corazón y te decidas y le digas, he escuchado que tú me amas, he escuchado que has hecho todo por mí y estoy decidido a entregarte mi vida. De hoy en adelante yo ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti. Ven, entra a mi corazón y transforma mi vida desde adentro para afuera. Te pido me apasiones por tu palabra y te pido me llenes con tu precioso Espíritu Santo. Si tú haces eso, el Padre inmediatamente hace lo que pides porque esa es su voluntad. Muchas gracias por haber estado conmigo otra vez este día. Nos la pasamos súper padre, ¿verdad? Aprendiendo a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos a la siguiente y acuérdate, prepárate tu Biblia, tu cuaderno, tu pluma, porque hay mucho que estudiar, mucho que aprender, porque hay mucho que vivir. Dios te bendiga.